Muchísimas bendiciones. Para nosotros es un privilegio, una bendición, una honra inmerecida poder llegar a todos ustedes con esta palabra de Dios que transforma, que cambia y establece propósito. Vamos a ir a compartir esta segunda parte de este tema de ¿existen hoy apóstoles y profetas? Antes de iniciar debemos de recordar suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pastor Abraham Casado, y nuestro correo electrónico es igl.jesucristorazondevivir@gmail. En el Facebook estamos en Abraham Casado, en Instagram estamos Pastor Abraham Casado, al igual que YouTube, Pastor Abraham Casado. Nuestros teléfonos, la dirección de nuestra iglesia, que por la misericordia de Dios estamos pastoreando, y como hemos dicho, hoy vamos a continuar con la segunda parte de ¿existen hoy apóstoles y profetas? Parte 2. Vimos en el programa anterior, usted puede buscar esta prédica, la primera parte, ya que hablamos con muchas citas bíblicas de cuántos apóstoles hay, y estuvimos viendo que Jesús era apóstol del Padre en Hebreos. En Mateo te habla de que Jesús tuvo 12 apóstoles, pero vemos que en el libro de los Hechos, y vemos y en las diferentes cartas paulinas, en las cartas de Judas, vemos que hay más apóstoles, y eso lo vimos a la luz de las Escrituras, y le invitamos desde ya a ubicarla, chequearla, para así enriquecernos y poder saber este gran misterio, ¿verdad? Y esta bendición de cómo nosotros podemos darnos cuenta que sí existen apóstoles y profetas, aunque sabemos que lo han relajado, porque sin tener esta función, vienen y toman este título sin merecerlo y sin el Señor escogerlo, que es lo más grave del caso. Vamos a ver ahora, ¿existen hoy profetas? Porque muchos toman este verso que vamos a compartir en Mateo 11, versos 13, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces ellos toman este verso y dicen: no, Juan fue el último profeta, ya no hay más profetas. Eso lo he escuchado de muchos labios, sacando esta conclusión de este pasaje. Pero lo que se refiere es que porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, porque Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y usted dirá: pero usted está leyendo el Nuevo Testamento. Y yo le diría: sí, es que en el Nuevo Testamento no inicia con Mateo, sino que inicia con la muerte del testamentario de Cristo. Al morir Cristo, entonces viene el Nuevo Testamento. Antes de la muerte de Cristo, todo es Antiguo Testamento. Inclusive cuando él se refería que las Escrituras hablan de mí, no se estaba haciendo alusión al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Aún Pablo, cuando escribe que toda la Escritura es inspirada por Dios en Timoteo, todavía ahí no se había escrito o recopilado el Nuevo Testamento, porque sí, ya habían cartas y libros escritos, pero fue muchos años después, y no vamos a entrar en esos detalles, en qué concilios se canonizaron y se juntaron los 66 libros que hoy conocemos, porque entonces perderíamos en mucho tiempo, ¿verdad? O no perderíamos, porque nunca sería perder, sino invertir mucho tiempo en ese tema, y es mejor hacer un programa solo para ese tema. Vemos que
los profetas de la gracia, si lo hemos titulado los profetas de la gracia. El primer profeta que encontramos es Hechos 21:10. Mire cómo dice Hechos. Búsquelo en su Biblia, Hechos 21:10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces aquí tenemos un profeta en el Nuevo Testamento, realmente el Nuevo Testamento. Porque como dijimos, ya se había muerto aquí en este momento que habla del profeta Agabo, ya había muerto nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos otro profeta de la gracia, Hechos 13:1. Dice Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas en plural, profetas y maestros. Y habla de Bernabé, Simón, y el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí vemos Bernabé, Simón, Niger, Luciano de Cirene, Manaén y Saulo. Aquí vemos que habían profetas y maestros y hablan de estos personajes. Dijimos Bernabé 1, Simón 2, Niger 3, Luciano de Cirene 4, Manaén 5, Saulo 6. Aquí tenemos 6. Vamos a ver ahora Hechos 15:32. Y dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Entonces Judas, el hermano del Señor, que también fue apóstol, lo vimos, y Silas también eran profetas. Y eso no nos debe de extrañar. El apóstol Pablo tuvo los 5 ministerios. Fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Al igual que el mismo Señor Jesucristo también tuvo los 5 ministerios. Lo que pasa es que no estamos contando a Jesús como profeta, porque estamos hablando ya de profetas en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, porque antes de su muerte todo era Antiguo Testamento. Vamos a ver otro más, y Hechos 11, versos 27, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas en plural. ¿Cuántos eran? No sabemos. Pero eran en plural. Había más de 2 que descendieron a Jerusalén. De Jerusalén descendieron a Antioquía. Entonces vamos a seguir viendo más profetas. El ministerio profético es vital y lo vamos a ver más adelante. Lo dice la misma escritura. Juan 4:19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, haciendo alusión a Cristo. Pero ese no lo vamos a contar, simplemente porque se mencionó, lo pusimos, pero no lo vamos a enumerar. Dice, ¿por qué quieren eliminar estos 2 ministerios de los 5 ministerios primarios? ¿Por qué tanto afán en personas en querer decir no hay apóstoles, no hay profetas? Eso es un invento. Esto quedó en el Antiguo Testamento. Apóstoles solamente eran 12. Vimos a la luz de las Escrituras que en la Biblia encontramos 23 apóstoles.
Pero, ¿por qué este deseo, esta motivación insana de querer eliminar estos dos ministerios, el apostolado y el ministerio profético? ¿Por qué estos dos? ¿Por qué no al evangelista? ¿Por qué no al pastor? ¿Por qué no al maestro, sino a estos dos? Vamos a ver la importancia de estos dos ministerios. Dice Efesios 3:5. Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, los, oigan, en plural, apóstoles, en plural, habla no de uno, sino de muchos, y profetas, en plural, por el Espíritu. Oiga, este ministerio dice que voy a repetir nuevamente para los que no escucharon este verso. Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio no es misterio de temor de brujas y vampiros, sino misterio, cuando usted busca la etimología de esta palabra, habla de un secreto. Dice, el secreto que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, los apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo les revela a los apóstoles y a los profetas cosas que antes no se sabía. Miren por qué se atacan estos dos ministerios, el apóstol y el profeta. Muy sencillo, porque cuando usted lee este verso 5 de capítulo 3 de Efesios, dice que este secreto estaba guardado en las generaciones pasadas, pero que ahora se ha dado a conocer. Por el Espíritu Santo es revelado a dos ministerios, a los apóstoles y a los profetas. Entonces es vital estos dos ministerios. ¿Por qué no hablaron del pastor? ¿Por qué no hablaron del evangelista? ¿Por qué no hablaron del maestro? No, apóstoles y profetas. Es vital, es importante que nosotros tengamos estas 5 coberturas, como las 5 coberturas que tenía el tabernáculo de Moisés, que habían 4 físicas de diferentes pieles y había una quinta, el cielo, porque el cielo cubría solamente el atrio, pero ya cuando entramos al lugar santo y al lugar santísimo, ahí tenemos 4 coberturas de pieles de animales y el cielo una quinta, haciendo alusión a los 5 ministerios primarios. Y esto se repite, esta verdad, por muchos libros y cartas de las Escrituras. ¿Cuántos profetas hemos visto? Vamos a ver: Agabo, Bernabé, Simón, Niger, Lucio de Cirene. 6, Manaén. 7, Saulo. 8, Judas. 9, Silas. 10, aquí deja una puerta abierta, porque aquí ya no es en singular, sino en plural. Aquí vimos a la luz de las Escrituras más de 10 profetas que registran las Escrituras. Ahora vamos a ver lo siguiente: el propósito de estos 5 ministerios primarios. Tienen un propósito, hermanos, que será hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, exactamente después que se termine la gran tribulación. Ahí concluye estos 5 ministerios primarios en la tierra, porque sabemos que las Escrituras dicen que vamos a anunciar la multiforme sabiduría de Dios, que vamos a estar enseñando en la eternidad. Y Daniel profetizó en el capítulo 2 de Daniel que los maestros van
a iluminar, a brillar a perpetua, para siempre. Van a brillar como las estrellas. O sea, vamos a tener muchas cosas que enseñar por toda la eternidad. Entonces vamos a ver cuáles son estos 5 ministerios y el propósito de ellos. Son 5 ministerios primarios. Nuestra base bíblica está en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Estos serán los versos contundentes y poderosos que vamos a compartir para que usted vea que hoy en día, hoy, mayo 20 del 2020, tienen que estar los 5 ministerios vigentes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a leer el verso 1, el verso 11, el primer verso. Verso 11 dice: y él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí tenemos los 5 ministerios, la mano de Dios. Los 5 ministerios lo tenemos aquí. Entonces, vamos a ver cuándo caducan, cuándo vencen estos 5 ministerios. Vamos a ver el primer verso, es el 12, que queremos compartir. Dice: a fin de perfeccionar a los santos. Estos 5 ministerios están vigentes, como usted acaba de leer en su Biblia, y si no lo leyó, busque su Biblia y léalo, que estos 5 ministerios es con un propósito, para perfeccionar a los santos. Ahora la pregunta del millón sería: ¿todos los cristianos están perfeccionados? Todavía hay muchos, incluyendo ministros, llenos de errores, de fallos, de pecados. Claro que sí, todavía los hay. Entonces estos ministerios primarios, estos 5, están vigentes porque es para perfeccionar a los santos. Pero dice para propósito, y dice: para la obra del ministerio. Hay que ser perfeccionado para la obra del ministerio, para tener 5 ministerios poderosos enseñándole a la cristiandad. Pero dice para otro propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Entonces, estamos aquí para edificar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, no para desinformarla. Porque cuando usted está desinformando, usted está deformando algo. Usted le está perdiendo o quitando o dañando la esencia de algo. Nosotros debemos de informar correctamente para poder edificar correctamente. Cuando usted desinforma, está deformando, ya no tiene la forma por la cual fue ideada, sino que ya lo deformó, ya lo cambió, ya pasó a ser una caricatura o quizás un monstruo. Pero veamos más, veamos el verso 13. El verso 13 dice: hasta que todos, palabra absoluta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos hemos llegado a la unidad de la fe en la cristiandad. ¿Verdad que no? Que todavía no hemos llegado todos, palabra absoluta, no deja nadie fuera, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hemos llegado a esa unidad de la fe. Pero dice más, y dice: y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hemos llegado todos al conocimiento del Hijo de Dios? Pues claro que no. Miren lo que estamos nosotros depositando tiempo. Estamos hablando de que hay personas que niegan el ministerio apostólico y el ministerio profético. Entonces no hemos llegado al conocimiento
del Hijo de Dios. Por eso necesitamos los 5 ministerios primarios. No podemos eliminar de 5, no podemos amputar, quitar 2 y dejar 3, porque nadie puede quitar ni poner en las Escrituras, confirmado en Deuteronomio y en el Nuevo Testamento en Apocalipsis. Nadie puede quitar ni poner a las Escrituras, hay que dejarla tal y como el autor de ella la hizo, perfecta, infalible, no hay errores en ella, no hay contradicciones. La Biblia es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no hemos llegado al conocimiento del Hijo de Dios, no hemos llegado, otra razón más, a un varón perfecto. No hemos llegado a un varón perfecto, no hemos llegado a este varón que Dios anhela de nosotros, que seamos perfectos. Es palabra griega que significa teleios, maduro, sabiendo lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, lo que debemos de decir y lo que no debemos de decir, con quienes tenemos que juntarnos y con quién no debemos de juntarnos. Todo esto habla de una persona madura en la fe, y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo. No hemos llegado a esta dimensión. Nos falta mucho todavía para llegar a esta dimensión. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué quiere dejar dicho? Aún estos 5 ministerios siguen vigentes. Siguen vigentes porque no hemos llegado a tal posición. Yo no sé si usted la va enumerando, pero ya van muchas razones por las cuales usted debe de estar seguro, no porque lo digo yo, sino porque lo dice Pablo en esta carta de los Efesios, una de las cartas más brillantes y más profundas que escribió el apóstol Pablo. Veamos más. Verso 14 dice, para que ya, oiga, hoy otro propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes. Estos 5 ministerios primarios es para que nosotros dejemos de ser niños malcriados, niños egoístas, niños envidiosos, niños que hacen, se irritan. Esto no es de una persona madura, sino de niños. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los 5 ministerios primarios es para que no nos muevan de la doctrina sana, de la doctrina cristocéntrica, y que no estemos pensando una cosa hoy y otra mañana. Y eso es precisamente lo que muchos quieren enseñar. No hay apóstoles, no hay profetas, mas sin embargo dice que estos 5 ministerios es para que nosotros no seamos cambiados de doctrina por cualquier que venga susurrando y endulzando nuestros oídos con palabras vanas, con palabras que no son cristocéntricas, no tienen asidero escritural, ¿verdad? Entonces dice, oigan muy bien, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de todo esto, de quitar estos 2 ministerios, apóstol y profetas, es para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. ¡Qué tremendo! Engañar empleando astucia, con artimañas del error. 4 cosas tremendas y malas que no provienen de Dios, porque Dios quiere que usted y yo estemos claros, que no haya confusión, que estemos seguros y firmes sobre la roca, que es nuestro Señor. Veamos el verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en
amor. En amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Estos 5 ministerios es para que nosotros crezcamos en amor. Crezcamos, que no nos detengamos de crecer y de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor, pero en amor, ¿verdad? En todo, que es nuestra cabeza, Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos el verso 16. El verso 16 dice: de quien todo el cuerpo que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Estos 5 ministerios es para que estemos bien concertados, para que haya una armonía perfecta, pero también para estar unidos entre sí por todas las coyunturas, como todo un buen cuerpo, unido entre coyunturas, tendones, huesos, músculos, todo formando fuertemente el cuerpo de Cristo. Dice que se ayudan mutuamente. Ayudar. Estos 5 ministerios es para que nos ayudemos mutuamente, no para desayudarnos, no para meter cizaña, no para meter tropiezo, sino todo lo contrario, para estar unidos y ayudarnos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, o sea, según la actividad de cada miembro, porque cada miembro tiene un ministerio, cada persona tiene un llamado. Usted no le puede decir a sus riñones que no lo necesito, ni a su hígado, no te quiero, porque todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Así lo dice Pablo. Y dice en rojo lo siguiente: recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe el crecimiento para ir edificando, para propósito, para ir edificándose en amor. Todas estas cosas, usted la puede ir enumerando del verso 11 al verso 16. Lo invito a que la enumere. ¿Cuántos propósitos hay para estos 5 ministerios? Y de todos estos propósitos que usted encuentra del verso 11 al verso 16 del capítulo 4 de Efesios, todavía no hemos llegado a ello. O sea, los 5 ministerios siguen vigentes. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Hemos llegado al final de esta enseñanza, y si usted ha aprendido por la misericordia de Dios a través de este vaso, lo invitamos a que usted se inscriba. Solamente tiene que darle un clic a suscribirse a Pastor Abraham Casado. Este canal es para edificar, bendecir el cuerpo de Cristo. Y si usted desea, ¿por qué no?, hacerle un clic a la campanita para que todos los mensajes que subamos usted lo pueda ver y aprender, y no quedarse con ese conocimiento, sino compartirlo y ser de bendición a otros, porque nosotros nos llenamos cuando compartimos. Esto es una poderosísima verdad que lo encontramos en la palabra, en la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos, entre más repartían, más había. Eliseo, cuando llama a la viuda para llenar las vasijas, entre más buscaba, más se llenaba, porque dando uno se llena. Y por último, debemos de orar para no ser extraviados por la doctrina de personas malsanas que quieren distorsionar, engañar esta palabra, que es completa, no caduca, no se vence, no hay que hacerle modificaciones
aunque pasen los años y los siglos, tiene que permanecer igual como su autor la inspiró. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que edifica, que bendice, que establece propósito. Tu palabra que es rica, que sana, que liberta, Señor. Tu palabra, Señor, que es inmutable, es infalible, es perfecta, Señor. Gracias te damos, Señor, porque los antiguos en el Antiguo Testamento, Señor, no pudieron tener esta bendición de nosotros. Hoy en día tenemos, y es tener los 66 libros a nuestra mano, juntos en un solo libro, para poder aprender y conocerte más a ti, Señor, y hacer todo lo que a ti te agrada, y dejar de hacer lo que a ti no te agrada, porque estamos aquí con el propósito de la santificación, de conocerte, de glorificarte y ser agradable delante de tus ojos. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, la audiencia, bendice a todo el que ha escuchado este mensaje, y te pido, Señor, que ellos puedan compartir todo lo que reciban, para que ellos reciban más de ti, Señor, y que no sea un conocimiento estancado, así como las aguas estancadas no son potables, no son inodoras, no son incoloras, no se pueden tomar, no se pueden, Señor, consumir ni tener labores buenas y positivas en una casa, sino que hay que desecharla porque están estancadas. Pero el agua que tiene entrada y salida es pura, es potable, es inodora, es incolora, es insabora. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo nuestra vida y de todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y nos vemos en una próxima entrega, si Dios lo permite.